si existen algunas restricciones al momento de velar a nuestros seres queridos. Buenas tardes, coméntenos. Buenas tardes, Marcela. Pues comentarte que el proceso de velación, en nuestro caso, se ha sufrido un pequeño cambio. Sí, desde el momento en que el cliente se comunica con nosotros, es atendido por nuestro call center y se le asigna una persona que le da la asesoría que necesita y el acompañamiento, sobre todo en ese momento, para orientarlo en cuanto a documentación, ¿verdad?, y requisitos que se deben de cumplir. Nosotros pues continuamos con nuestro protocolo, retirando al fallecido, siempre teniendo el cuidado, ¿verdad?, de conocer cuál es la causa del fallecimiento, si algunos familiares, por ejemplo, han viajado fuera del país o si el mismo fallecido o ser querido también lo hizo. Posteriormente lo trasladamos a nuestro laboratorio, donde es preparado a través de nuestras técnicas, ¿verdad?, que es lo que acostumbramos a hacer sin ningún cambio, siempre aplicando las mejores técnicas, ¿verdad?, y con alta tecnología. Comentarle que en la parte de velación sí hemos cambiado un poco, porque nos hemos apegado a las recomendaciones que nos ha brindado el gobierno. En este caso, pues, la velación ya no puede proceder, no es sugerida, y únicamente solicitamos a la familia más cercana, que pueden oscilar entre 5 a 10 personas, que pueden en un momento de reflexión despedirse del ser querido previo a salir hacia el funeral. Me comentaba de que son entre 2 horas y 15 minutos aproximadamente lo que se les da a los familiares para que puedan realizar esta despedida. Es correcto, con un máximo de 2 horas. Lo recomendable en la mayoría de los casos es que sea de 15, media hora o incluso 1 hora. Pocas familias optan por tener 2 horas la ceremonia de despedida. La verdad que básicamente es un espacio que se le brinda a nuestros seres queridos para que puedan despedirse. Okay, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, eso es parte de la información con respecto a las restricciones que también se han comenzado a implementar en las funerarias. Sin duda, Marcela, importante conocer estas medidas que están tomando las funerarias, así también que la población esté al tanto de lo que se va a enfrentar si necesita los servicios. Continuamos. Y farmacias del país también son afectadas por las medidas de restricción implementadas por el Ejecutivo ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, muchas prestan sus servicios 24/7. Veamos cuál es el ambiente que se vive en estos lugares en la siguiente nota. Abastecer con medicamentos a la población salvadoreña que los requiera en cualquier momento del día es el propósito principal de decenas de salvadoreños que trabajan en diferentes farmacias del país, incluidos los que están en la franja nocturna. Muchas de estas empresas son 24/7 sin importar las circunstancias del país. La influencia en los turnos de noche ha sido ya menos, ha bajado bastante, a diferencia de los turnos de la mañana, que ya en el día la gente comienza a venir un poquito ya con su permiso para movilizarse, y también al servicio a domicilio, que es lo que ahorita está, digamos, más afluente, la gente con las llamadas. Principalmente por la pandemia del nuevo coronavirus que se vive a nivel mundial, la mayoría de los salvadoreños buscan productos de seguridad sanitaria y medicamentos acordes a los síntomas de esta enfermedad. Los productos con mayor demanda ahorita son el alcohol gel, que la gente lo anda buscando por montones, ¿verdad? Guantes y mascarillas son los que más busca la gente en este momento. Por lo que es importante recordar que hasta el momento no hay ningún fármaco para curar a las personas portadoras del COVID-19 y que lo único que se debe de tener en cuenta es que la mejor medicina que hay es lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar y quedarse en casa. Y si tiene cualquier problema de salud respiratorio, llamar a las autoridades correspondientes. Vitaminas para aumentar las defensas. Eso sería sobre todo también jarabes para la tos, medicamentos para la gripe, y cualquier síntoma relacionado que pueda tener que ver con el coronavirus, ¿verdad? Los trabajadores tienen en claro que si bien es reducido el número de personas que llegan a las diferentes farmacias del país, es necesario aplicar medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Los rótulos también, que a las personas se les dice que tengan cierto distanciamiento unas con otras. Y se está tratando de limpiar puertas, vitrinas, estantes, todo, frecuentemente.
Las farmacias del país son parte de las empresas o negocios que tienen permisos para continuar laborando tras implementar cuarentena domiciliar. El presidente de la República, Nayib Bukele. Con imágenes de Samuel Marroquín, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y vamos con información en desarrollo con Gerardo Borja, que se encuentra en el centro de San Salvador. Y desde ahí nos tiene información acerca del cierre del Mercado Sagrado Corazón. Te escuchamos, Gerardo. Gracias, buenas tardes compañeros en el estudio, amigos televidentes. Me encuentro en el centro de San Salvador, a un costado del Palacio Nacional. Ante la mirada de las autoridades policiales, quienes ingresan al sector del Mercado Sagrado Corazón, que está cerrado, esto ante la emergencia del COVID-19 en nuestro país. Son 6 cuadras aproximadamente las que están cerradas en los contornos de este mercado. Desde la avenida Cuscatlán, finalizando en la tercera avenida sur. Y del sector norte iniciamos desde el sector de la calle Rubén Darío hasta la 8ª calle Poniente. Los únicos permitidos en accesar a este lugar es de forma peatonal, no vehículos. Pueden ingresar quienes van a transitar buscando llegar a las inmediaciones del mercado central, quienes trabajan en los contornos de la zona, quienes no pueden circular son vehículos automotores. Así que tómalo en cuenta, usted, amigo televidente, que se encuentra desde casa sintonizando Noticiero Hechos. Compartimos con ustedes esta información desde el centro de San Salvador. Los dejo con esta imagen de Catedral Metropolitana, con un ambiente donde muchas personas ya están acatando las medidas. Si van a transitar por esta zona, utilizar mascarilla, no importa dónde vaya, pero igual utilice mascarilla y no olvide llevar alcohol gel como manera de precaución ante esta emergencia que tenemos de coronavirus. Este es mi informe, compañeros, amigos televidentes. Regreso a la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Gerardo. Feliz tarde para ti. Y seguimos con más información. Productores de moliendas artesanales tienen paralizada su actividad y están enfrentando dificultades. En Santa María Ostuma se encuentra el periodista Luis López para ampliarnos la información. Te escuchamos, Luis. Así es, muy buenas tardes amigos televidentes y allá en los estudios. Bueno, ahora nos encontramos en una molienda aquí en el municipio de Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz, y precisamente esta actividad económica del campo se ha paralizado debido precisamente a las medidas de la cuarentena domiciliar, pero esto está implicando también problemas para los productores. Aquí tenemos a don Guillermo, básicamente en qué les ha afectado y qué es lo que esperan. Pues nos ha afectado porque bastantes trabajadores pues ya no podemos trabajar por lo mismo, de que las autoridades no dejan trabajar. Entonces nosotros tenemos temor salir a la calle porque nos pueden detener, nos van a mandar a cuarentena. Entonces lo que quisiéramos es que nos aclararan esto, si podemos trabajar o no. Entonces aquí lo que necesitamos es que nos dejen trabajar porque tenemos caña pendiente todavía que no le hemos sacado. Los empleados, digamos, trabajan así separado, no están muy juntos, y la actividad económica, bueno, entiendo yo que no se debe de paralizar. Esa es la ventaja de que, es cierto, hay bastante gente que se utiliza aquí, pero no todos trabajamos así unidos, o sea, estamos por separados, los que cortan la caña están lejos, igual, no hay nadie que esté así aglomerado, Y sí es necesario porque, bueno, la situación económica nos afecta, pues. Y la otra es de que también necesitamos que los productos podamos sacarlos al mercado. Y también la otra es que los compradores nos dieran un mejor precio, pues, porque de ahí mismo sacamos para ir pagando a la gente, pues, ¿verdad? Okay. Bueno, muchas gracias, pero también hay problemas con algunos productores de fruta. Aquí este municipio es bastante productor de frutas. ¿Y cuál es básicamente, ya casi terminamos, qué es el problema de ustedes?
Sí, muy buenas tardes. Realmente nosotros tenemos bastante fruta aquí, pero la dificultad que hemos encontrado es la movilidad. Por ejemplo, unos productores de aquí fueron el domingo a vender al mercado de San Salvador y los devolvieron realmente. Entonces, todavía ellos trajeron la fruta. Entonces, nosotros sentimos la dificultad tanto para moverlos nosotros para que se muevan ellos. Es claro, dicen que el agro no debe parar, pero sí vemos dificultades en la movilidad y en las exigencias por parte de las autoridades. Bien, muchas gracias. Bueno, esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 8 de la noche y básicamente lo que piden algunos agricultores que hemos hablado aquí con varios es que las autoridades del Ministerio de Agricultura, también de Gobierno, expliquen cuál es el mecanismo y también a las autoridades, a la policía y a la Fuerza Armada, que a veces son los que dificultan el paso de la producción y, bueno, precisamente de esta actividad económica en el campo. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alberto López. Interesante tema que estaremos viendo en emisión estelar de Noticiero Hechos. Miren, como interesante lo que está pasando en las diferentes arterias. Debido a la poca afluencia de personas en la ciudad, los espacios públicos ahora se mantienen más limpios. Incluso los encargados de mantener los mercados, parques y otras zonas concurridas sin basura dicen que debido a la cuarentena sus jornadas se han aliviado. Sin duda es importante esto que está ocurriendo. Obviamente hay menos gente en las calles, hay menos basura también tirada, pero también un llamado a la población cuando se le permita de nuevo a la gente salir a las calles, mantenerlas limpias, así como se ven en este momento las calles del centro capitalino, bastante limpias. Yo creo que estas imágenes nos pueden hacer reflexionar, así deberían de permanecer siempre, las diferentes calles, sobre todo estos espacios que son públicos, es decir, son espacios para todos los ciudadanos, para que cualquiera los pueda disfrutar. Y sobre todo se colabora con los empleados de desechos sólidos, Totalmente. En ese caso de la alcaldía de San Salvador. Exactamente. Así que bueno, lo dejamos con estas imágenes, ojalá nos sirva de reflexión a todos y con esto vamos a hacer una pausa comercial, pero antes tenemos las declaraciones de uno de los trabajadores. Como trabajador de limpieza de la alcaldía de San Salvador, nosotros hemos recibido mandato del alto jefe donde mantengamos limpia la ciudad. Y en vista de que San Salvador no tiene trabajos de vendedores, la limpieza está al 100% positiva. Ahorita que no hay nadie, 100% está la basura controlada limpiamente en las calles de San Salvador. Sentimos orgullosamente de que estamos rindiéndole al pueblo salvadoreño con el motivo de la enfermedad que estamos actualmente pasando los salvadoreños. Y las medidas implementadas por las autoridades gubernamentales por la pandemia del COVID-19 ha afectado a cientos de salvadoreños que trabajan en diferentes rubros, entre estos a la panadería y pastelería. El periodista Nelson Quinteros nos tiene un informe a continuación. Buenas tardes, efectivamente salimos a monitorear diferentes panaderías de San Salvador y La Libertad para conocer si a los salvadoreños que trabajan en este rubro les ha afectado o no las medidas de seguridad sanitaria implementadas por el gobierno central por la pandemia del COVID-19. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Ella es Carolina Rodríguez, propietaria de una panadería ubicada en Campos Verdes de Lourdes Colón, La Libertad. Su jornada inicia en punto de las 5:30 de la mañana por la pandemia del COVID-19. Anteriormente, iniciaba a las 3:30 de la madrugada. El propósito, ser ejemplo salvadoreño al acatar las disposiciones gubernamentales ante la enfermedad del coronavirus y ponerlas en prácticas en su propia empresa. Las medidas, pues a cada rato nos lavamos las manos, tenemos alcohol gel, la persona que está despachando tiene sus guantes, tiene su mascarilla, guarda la distancia con el cliente que despacha, cliente que se echa ahí alcohol gel también, aún teniendo los guantes puestos. Protegemos al cliente y nos protegemos nosotras. Igual tratamos de mantener todo limpio. Y pues
pues cuidándonos, pues, o sea, realmente son las recomendaciones, ¿verdad? No es fácil, dice Carolina, pues al inicio de toda esta situación la misma población acaparó sus productos, que la obligó a mantener la calma y tener en claro que todo pasaba por algo. Hasta la fecha, sus ventas no han disminuido. Lo de la venta, pues no me ha afectado. A mí, en realidad no me ha afectado. Estoy vendiendo lo que siempre he vendido de pan. Lo único que mis clientes han sido muy conscientes, ¿verdad?, de la situación, y he puesto un horario diferente. Estamos abiertos de 6:30 de la mañana a 11 de la mañana. Y luego regresamos a la 1:30 hasta las 6 de la tarde. En ese lapso estoy vendiendo lo que siempre vendía. De 4 empleados se redujo a 3, con nuevos horarios y medidas sanitarias en la panadería. Pues aquí tenemos que estar nosotros trapeando cada rato con lejía, desinfectando lo que es ahí, el pavimento, echando agua con lejía, estamos echando desinfectante en las vitrinas, aquí con lejía, tenemos el alcohol que tenemos aquí en abundancia, la servilleta para estar limpiándonos las manos también con el alcohol, porque como aquí tocamos mucho dinero, va. Pero mientras las ventas se mantienen en la panadería de Doña Carolina, para vendedores a detalle es diferente. La jornada laboral es la misma, pues no tienen otra opción para generar ingresos, como el caso de Francisco, que vende pan francés en una esquina de Santa Tecla. 12 por una cuera, el pan 12 por la cuera. Con mucha emoción, trata de obtener clientes que vienen de la zona occidental del país. Sin embargo, todo es limitado. Desde las 4:30 se mantiene desde hace 4 años hasta terminar con su venta, llevar el sustento a su hija, esposa y madre. Prácticamente todo está varado, la única ingreso, la única entrada que está es esto. Aunque muchas veces sabemos pues que también digamos lo que son las autoridades, pues no quisieran de que estamos nosotros, pero como si usted se da cuenta, puede observar, acá le estamos atendiendo siempre con las precauciones del caso, están las mascarillas, el pan francés, el café, chocolate con leche, o sea, el servicio que la gente a buena mañana pues necesita pues para la alimentación, para poder laborar formalmente. De igual manera le pasa a diferentes comerciantes que tienen sus puestos, tanto de pan de dulce y francés, en sus casas. Las ventas han disminuido en esta cuarentena domiciliar en la que está El Salvador. Sí, está afectando porque prácticamente solo lo que se vende un poquito aquí no estamos saliendo a vender. Lo que se vendía afuera no lo estamos vendiendo. Aproximadamente solo un 15% de lo que se vendía estamos vendiendo. Incluso los mismos salvadoreños que llegan a comprar este alimento conocen de esta realidad. Las cosas en las tiendas de fuera de la ciudad todo ha subido, ¿verdad? Todo ha subido. ¿Qué tipo de productos han subido? Todo lo que es el producto de la canasta básica, ¿verdad? Todo el producto. Entonces la gente se ha interesado en la ciudad, pero el campo no lo están visitando, el campo no lo están trabajando. En todos los casos, los trabajadores que se dedican a este rubro confían en Dios que todo pasará muy pronto y que El Salvador saldrá adelante. El llamado es a mantener la calma y estar pendiente de la información que puedan brindar las instituciones del Estado respecto al nuevo coronavirus. Hasta acá mi reporte, regreso la señal al set principal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para ti también, Nelson, y muchas gracias por informarnos. Vamos a información en desarrollo y de última hora. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha publicado lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter. Y es que hace unos minutos, por cierto, terminó la sesión plenaria sin aprobar nada. ¿Qué dice el presidente de la República? Los diputados cierran plenaria de hoy, no aprueban un solo decreto o renovación, se retiran todos y convocan para reunirse el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles, dice el presidente, y luego hace un interrogante. Al final de Twitter dice cómo pueden despreciar tanto al pueblo. Para contextualizar a qué se refiere el presidente de la República en ese caso. Primero es que el decreto de emergencia nacional y que ha permitido la cuarentena domiciliar también de la población vence este próximo domingo y el gobierno está pidiendo que se le dé 15 días más de vigencia. Y segundo es sobre el inconveniente que se tiene, que aún no se ha decidido
quién estaría pagando los salarios de las personas en cuarentena. Incluso los diputados retornaron el decreto a la Comisión de Trabajo porque habían estipulado que el Seguro Social, sin embargo, decidieron seguir analizando, pero el gobierno pide que sean los empresarios. En esos 2 puntos se esperaba que hoy los diputados tomaran alguna decisión, sin embargo, decidieron terminar la plenaria sin aprobar nada. Ernesto Cornejo visitó la zona costera de La Libertad para conocer cuál es la situación de los turistas que están varados en la playa El Tunco tras la cuarentena domiciliar. Te escuchamos, Ernesto. Así es, un gusto saludarlos, compañeros en los estudios y amigos televidentes, y es que la zona costera del territorio nacional se ha visto afectada por la emergencia del coronavirus. Una de las principales zonas es en el puerto de La Libertad, específicamente en la playa El Tunco, donde por mucho tiempo ha sido el lugar sede de turistas nacionales e internacionales, pero esta situación ha hecho que el panorama cambie en la zona. Logramos conversar con algunos de ellos que por motivo de las restricciones que se han dado por parte del gobierno ya no pudieron retornar hasta su país de origen. No tengo contacto con Colombia. La embajada acá el websitio está cerrado. Mandé mensajes, pero no hay contacto, y Colombia está cerrado hasta 15 de abril. Creo. Entonces la Cancillería y entonces solamente mi familia saben que estoy acá. Quienes mantienen su preocupación son los comerciantes de la zona, y es que aseguran que si este panorama no cambia en los próximos días, podrían tener una crisis financiera. Sí, esto está perjudicando a muchos, casi la mayoría de aquí, sí, porque dice que la mayoría de sus cosas se le iban a perder, entonces han ido a llevárselas para sus casas o regalarlas. Un poco difícil porque la verdad todos estamos prácticamente desempleados hasta que pase el mes y no estamos seguros de si va a haber un pago o algo, por lo menos como indemnización, ¿verdad? Entonces estamos esperando a ver qué dicen los jefes. También hicimos un recorrido por la zona del malecón del puerto de La Libertad, donde el panorama es similar a este lugar. Agilizar el gobierno solo habla de hortalizas, habla de agricultura, ganadería, pero el sector pesquero siempre lo olvidan, no lo mencionan. Somos un sector que aportamos mucho alimento que puede ayudar hasta para esta pandemia. Compañeros, esta es la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. En nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores. Retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto, por el reporte. Feliz tarde. Vamos a un corte, regresamos con noticias internacionales. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos a continuación, Célida, a noticias internacionales. Así es, uno de nuestros equipos está trabajando desde casa. Le damos paso a Graciela Rajo, que nos ha preparado toda la información de carácter internacional. Adelante. Un gusto saludarlos hasta el set de Noticiero Hechos. Continuamos actualizando la información desde casa, esto con el propósito de evitar la propagación de casos de COVID-19 en territorio salvadoreño. Vamos a iniciar nuestro recorrido internacional desde Guatemala, donde cada vez incrementa el número de casos y también de detenciones. Hasta el momento se registran 2.000 para todas aquellas personas que han decidido no acatar las recomendaciones del Ejecutivo. Vivian Vázquez nos informa. Adelante. Ya se han confirmado 25 casos del COVID-19. Y es que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha separado estos casos. Hablamos que 19 personas permanecen en el hospital de Villanueva con este virus. El paciente número 19 es un hombre de 85 años que ingresó al territorio guatemalteco el 6 de marzo. A los 10 días él presentó síntomas y en cuestión de horas falleció, mientras que otras 5 personas fueron sometidas a una segunda prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo. Por ende, los médicos dieron a conocer que estas personas ya se habían recuperado de la pandemia. Sin embargo, acataron que estas personas deben permanecer aisladas en el hospital de Villanueva por si se representan nuevamente estos síntomas. Entre las medidas adoptadas acá en el territorio guatemalteco está el toque de queda y todas las personas deben permanecer en su hogar a partir de las 16 horas hasta las 4 de la mañana.
Hasta el cuarto día, 2.500 personas habían sido capturadas por no respetar el artículo 495 del Código Penal, que establece que se deben respetar las órdenes presidenciales. Una de ellas era el toque de queda, precisamente, y que no se debía respetar este horario. Aparte de ello, las clases están suspendidas, el servicio del transporte colectivo paralizado para evitar aglomeraciones de personas y el aeropuerto internacional La Aurora permanece cerrado. Únicamente guatemaltecos pueden ingresar al territorio, pero deben someterse a un proceso de cuarentena. De igual manera, personal diplomático puede ingresar, sin embargo, debe ser evaluado por médicos. Hay muchos turistas que permanecen acá en el territorio y buscan regresar a su país a través de vuelos de rescate. Y en constantes días hemos visto cómo las personas se aglomeran precisamente en el aeropuerto esperando que este tipo de transporte aéreo venga por ellos y pueda regresar a su país. Esta es parte de la información. Entonces, 25 casos confirmados acá en el territorio, 5 ya recuperados y una víctima mortal. Con este reporte regreso con ustedes. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian. Y desde acá nos vamos a trasladar hasta Honduras, donde ya se confirman 67 casos de COVID-19. Y Pablo Zelaya nos comenta. Así es, muchas gracias amigos de la red de noticias Salvavisión. Reciban un cordial saludo desde Tegucigalpa, Honduras. La saluda Pablo Zelaya. Las últimas informaciones referentes al tema del coronavirus en Honduras han sido poco alentadoras, podría decirse. Solo el día de ayer, en comparecencia de prensa, se confirmaron 16 nuevos casos positivos de coronavirus en varios sectores del país. Es importante mencionar que con estas cifras ya suman 67 los casos confirmados y una persona fallecida a causa del coronavirus, ya confirmada por las autoridades de salud y en este caso por el sistema de gestión de riesgos SINAGER. Es importante mencionar que el gobierno estos últimos 2 días ha habilitado las agencias bancarias para que la ciudadanía, en el caso de ayer, las personas de la tercera edad pudieran acudir a realizar algunas transacciones que tuviesen pendientes, así como retirar sumas de dinero con el objetivo de que pudiesen abastecerse más adelante. El ambiente que se ha estado viviendo, continúa la distribución de algunos insumos alimenticios, como se había dicho. Sin embargo, está a la espera en diferentes sectores, barrios y colonias de Honduras que llegue como tal esta ayuda que le han denominado ayuda solidaria, o es una bolsa de algunos víveres para que las personas que no han podido salir durante estas semanas y han pasado bastantes necesidades en cuanto a la parte alimenticia, puedan tener un paliativo ante ello. Y ahora nos vamos a ir hasta Uruguay, donde ya se están tomando algunas medidas para enfrentar la pandemia. El dinero saldría del salario de los empleados públicos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el jueves una rebaja temporal de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos que excedan el equivalente a unos $1.900. El dinero se destinará a la creación de un fondo dirigido a cubrir los gastos por la pandemia del nuevo coronavirus. Sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro. El mandatario explicó que se descontará 20% de su propio sueldo, así como de los salarios de ministros, legisladores y directores de entes estatales. Los descuentos, que según dijo irán del 5 al 20%, alcanzarán también a mandos y jubilaciones militares, pero no afectarán a los funcionarios de la salud. La medida tendrá vigencia por 2 meses, con posibilidad de extenderse según la situación económica del país. Y tenemos un resumen de noticias de carácter internacional. Para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus, el Banco de la Reserva de la India decidió cortar el viernes tasas de interés de 0.75 puntos a 4.4%, además de anunciar una inyección de liquidez de más de 45.000 millones de euros para el sistema financiero. Un tornado que se movía a través de la ciudad del condado de Jackson, en Missouri, transportó escombros causando daños a la propiedad. Los fuertes vientos hicieron que elementos como botes de basura y material de construcción volaran en el aire.
Irán dijo el viernes que su número de casos confirmados de COVID-19 había alcanzado los 32.332. El portavoz del Ministerio de Salud dijo que se han confirmado 2.926 nuevos casos desde el jueves, con otras 144 muertes. La actualización llevó el número de muertos en la República Islámica a 2.378, el más alto de cualquier país en el Medio Oriente. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Este es el primer bloque de noticias internacionales. Nos vemos más adelante. Gracias, Graciela, por este reporte de noticias internacionales. Así es, nosotros tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero le queremos invitar para que se una a la campaña Quédese en Casa. La Red Salvadoreña de Medios le está aconsejando que se quede en casa y que se mantenga informado con nosotros. Y que se informe a través de Noticiero Hechos en Canal 12, Canal 11 y Radio Sonora en el 104.5 FM. Vamos a un corte. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos a la parte de la entrevista de esta tarde y hoy en el estudio nos acompaña el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a toda la audiencia del Canal 12. Estamos acá para compartir con ustedes lo que está haciendo la Fuerza Armada en esta emergencia y también para poder contestar algunas dudas que la gente tenga o que ustedes tengan, para aclarar cómo debe ser el comportamiento de la población ante esta situación. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Sabemos que desde el sábado se decretó esta cuarentena domiciliar y la orden es mantenernos en casa. ¿Cuántas personas han sido retenidas por no acatar esta indicación? Hasta en la mañana habían 712 personas que están siendo remitidas a los centros de contención por no cumplir la cuarentena domiciliar que se decretó y que se comenzó a supervisar el día sábado, domingo en la madrugada. ¿Y estas personas dónde se encuentran, ministro, retenidas? Fíjese que hay siete centros de contención. A nivel nacional. A nivel nacional. Está, por ejemplo, en Juve, en Santa Ana, en Morazán, San Miguel. Aquí hay unas personas en el Indes. Y hay otros San Martín, que es donde están siendo llevados. Y es de aclarar que algunos se encuentran en delegaciones de la policía, pero no están detenidos, están normal esperando el proceso. ¿Cuántos hay en delegaciones, ministro? Hay 372 más o menos, o 316. ¿Y cuál sería el proceso para ellos? ¿Es diferente a los que están siendo llevados a los centros de contención? Es que es el mismo. Lo que sucede es que hay un proceso legal que hay que hacer, porque a diferencia de los que vinieron antes de que se decretara la emergencia, con estas personas ya se sabía que en el vuelo que venían, quiénes eran, todos los datos que ya se conocen. Y las autoridades están preparadas desde ese momento para decir a dónde se llevan y toda la documentación, aparte que hacen todo el chequeo de aduanas. Entonces, ese proceso que se hace de esa manera natural con la gente que vino, que ya se sabe quién es más rápido. Cuando son personas que se encuentran en la calle, uno no sabe cuántas son, quién es, y como en el caso de la Fuerza Armada, nosotros no detenemos ni retenemos a nadie. Solamente encontramos, ubicamos a una persona e inmediatamente y normalmente, con la excepción de los puestos fronterizos no habilitados, estamos con policías. Entonces, inmediatamente el policía hace el procedimiento y estuvieron llegando a las delegaciones para tomarle todos los datos. Y en ese es la demora que se pudo haber tenido. Esas 300 personas fueron retenidas por no respetar la cuarentena domiciliar o por qué están en las delegaciones policiales. Le pregunto porque hoy la Sala Constitucional admitió un habeas corpus donde en términos generales ordena en primera instancia que las personas que están en delegaciones policiales o dependencias policiales
sean enviados a cuarentena domiciliar y las que ya fueron enviados a centros de detención, bueno, que se les den todas las medidas sanitarias. Correcto. Pero si nos contextualiza en ese caso, ministro. Sí, eso es lo que ha sucedido, que los que ya estaban, son de un universo de 712 personas, de los que estamos hablando. De ellos hay una cantidad que ya están en los centros de contención porque ya les hicieron el proceso. A los que no les han hecho el proceso son los que la Sala de lo Constitucional ha dado esa resolución, y que sobre eso, sobre todos los detalles, habrá una conferencia de parte de la asesoría legal de Casa Presidencial y van a explicar cómo es todo el proceso. Pero ellos están así porque todavía estaban en las delegaciones esperando ser llevados a los centros de contención. Entonces lo que han ordenado es eso, que vayan a pagar la cuarentena nuevamente a sus casas, por lo que los señores magistrados hayan determinado. ¿Podrían ser enviados? Perdón. ¿Podrían ser enviados a casa? Sí, de hecho, así va, me imagino que así va a ser. Sí, para garantizar que en verdad llegaron a su casa, llegaron bien y todo. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las personas no están acatando esta cuarentena domiciliar? Porque sí, obviamente hay excepciones y algunos se estaban quejando porque decían es que queda muy a criterio del elemento policial o del elemento del ejército que te detenga, la razón por la cual te retenga y te lleve a un centro de contención. Fíjese que bastantes han sido porque en estado de ebriedad, otros que andaban divirtiéndose, obviamente divirtiéndose. Esa es la mayoría. Hay otras personas que algunos se han encontrado en el país sin documentación y no prueban que están autorizadas a circular. Esas son las personas que en la mayoría han sido llevadas a los centros de contención. Pero como mucha gente piensa que hay diferencias de criterios, en un principio decían hay diferencias de criterios y ponían algunos ejemplos, pero ante esa situación la autoridad lo que ha hecho es, mejor le ha dado el beneficio de la duda a las personas, o se les ha prevenido, se les ha dicho, mire, este está violando esto, no lo debe hacer, y los que en verdad han sido remitidos son por esas causas que le digo yo, mayormente por eso. El caso de la vía olímpica, entiendo que vía centroamericana, ¿fueron trasladados anoche todos o continúan personas en ese lugar? Desconozco si todavía hay personas, pero sí hubieron traslados. Ellos vinieron por vía aérea al país y fueron de un grupo que ingresaron de manera controlada y han estado ahí y ha hecho... El Ministerio de Salud ha estado haciendo las órdenes de movimiento de estas personas a medida que ellos saben cómo llevan la situación de la salida de ellos. Así que nosotros en ese caso, si se nos requiere, acompañamos nada más, le damos la seguridad al convoy, pero toda la iniciativa de esto la lleva el Ministerio de Salud. Es más bien una labor de acompañamiento la que está haciendo en este caso los elementos del ejército. Ministro, ¿cuál es el procedimiento que actualmente se sigue en el caso de que a uno lo detengan en la calle? ¿Cuál es la documentación que debería deportar para evitar una confusión? Primero, aclarar que no hay detenciones por esta razón. Se ha manejado. A ver, me refiero a que le detengan el vehículo y que le digan, bueno, muéstreme su documentación. Entiendo que normalmente veríamos, en el caso de nosotros que trabajamos acá en el medio de comunicación, pues siempre portamos nuestro carnet que nos identifica que somos periodistas, que elaboramos para este medio, pero entiendo que las personas deberían llevar una carta. Y quedó la duda también en el caso del personal que trabaja en viviendas, por ejemplo, que trabajan cuidando niños o cuidando a algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad, deberían tener una carta también, aunque sea elaborada a mano. Sí, eso es lo que se ha estado supervisando. Cuando le hacen la inspección a cualquier ciudadano, se les pide esa documentación y hay infinidad de situaciones y de casos que se presentan. En el caso de los medios de comunicación, inmediatamente se identifica que es de un medio de comunicación y la persona continúa, incluso con los niños que reparten el diario, el periódico, también ellos
están haciendo su labor normal, porque esa es la resolución y la disposición del señor presidente, que se respete este derecho que no ha sido afectado. Luego hay una cantidad de personas o de instituciones que están autorizadas también de manera automática a continuar laborando. Por ejemplo, todo el personal que trabaja en aspectos de salud o médicos, con la excepción de la parte de la odontología. Entonces usted se identifica como médico y puede circular. Y después se van dando los casos ya un poco más complicados, como lo que usted mencionaba. Entonces, en esos casos hay una carta del empleador que hace constar o hace prueba de que la persona que la aporta está dedicada a una de las labores que están autorizadas en el decreto, que están autorizadas a hacerse. Eso es lo que uno principalmente busca en una persona, que pruebe esos hechos. Ministro, hace unos minutos en la Asamblea Legislativa terminó la sesión plenaria. Bueno, los diputados no aprobaron ningún dictamen, y el más importante, bueno, hay dos más importantes: el caso del pago de los salarios a las personas que están en cuarentena, pero en el caso de la emergencia nacional hay un decreto que se vence este domingo, y eso ha permitido tomar todas estas medidas. Primero, su reacción a que los diputados no hayan aprobado, porque convocaron a plenaria hasta el próximo miércoles. El decreto se vence el domingo. Su reacción a eso. Y segundo, ¿qué podría pasar si no se le da vigencia de nuevo o no se renueva este decreto? Es decir, que las personas legalmente podrían salir de nuevo a las calles y todo volvería a la normalidad, ¿o a qué panorama nos estaríamos enfrentando? Bueno, los hechos al momento demuestran cuál es la situación mundial y la situación continental, regional y nacional de lo que está pasando con esta pandemia. Y ya tenemos el ejemplo de qué sucede cuando se toman medidas y qué sucede cuando no se toman medidas. Ya están más que ejemplarizantes lo que ha pasado en Italia, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y nosotros estamos en una situación similar, de no tomarse las medidas que se deben de continuar tomando, pues ya sabemos a qué es lo que va a suceder. O sea, eso no necesita más explicación. Y estaríamos desprotegidos, como Estado estaríamos desprotegidos ante una situación como esa. Eso es lo que yo le podría decir respecto a que si se da más tiempo al decreto que permite actuar ante esta emergencia. Es decir, que a partir del lunes, si no se renueva el decreto, la gente podría salir de sus casas libremente. De no haber un decreto de excepcionalidad, el país está en condiciones normales y todo vuelve a la normalidad. Eso es lo que estaría pasando. Y en este momento se necesita medidas para garantizar que no se esté proliferando este virus de manera descontrolada, porque al final ya sabemos que hay 13 casos en El Salvador, pero hasta el momento ha habido un control bastante positivo en el país, pues somos ejemplo a nivel mundial de que se había manejado bien la situación. Ministro, le pregunto también esto porque hay partidos políticos como Arena, por ejemplo, y le pregunto su opinión también, que están pidiendo que la Inspectoría de la Fuerza Armada, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, investigue posibles violaciones o atribuciones de los elementos de seguridad durante esta medida de excepción que se tiene. ¿Estaría de acuerdo usted con esto que plantean los partidos? Quizás yo le diría que ni necesario es, en el sentido de la inspectoría, porque nosotros desde un principio hemos recalcado y siempre le seguimos educando a nuestras tropas el respeto a los derechos humanos. En el caso también de esta emergencia, le hemos explicado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Ya les dije también que no actuamos aislados, siempre estamos con el acompañamiento de la policía, y es la policía la que hace el procedimiento. Nosotros estamos acompañando esa labor. Desde ese punto de vista, no deberían de haber ninguna violación, pero en caso que se presente un hecho aislado de un miembro de la Fuerza Armada que se exceda de las atribuciones que tiene, nosotros somos los primeros y hemos puesto a disposición teléfonos para denuncias,
y están abiertos y se está respondiendo. Por el momento no he tenido quejas de que un miembro de la Fuerza Armada haya violado los derechos humanos de una persona. Escuché una queja de que el soldado le dijo, bueno, yo ni lo conozco a usted quién es, pero y eso le molestó a la persona, que no debió haber pasado tal vez, pero tampoco eso ha sido algo que le haya violado los derechos a ninguna persona, pero sí tanto la policía, porque sí me consta también que aunque no soy yo el director de la policía, pero el director de la Policía Nacional Civil ha sido muy estricto en el cumplimiento del deber de los policías. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos y seguimos conversando porque hay algunas dudas y de hecho agradecemos a las personas que se ponen en contacto con nosotros y nos dejan sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto, cuando regresemos se las trasladamos al ministro. Sigue con Hechos de la Tarde. El 12 va con vos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos conversando con el ministro de la Defensa, Francis Merino, y bueno, justo antes de la pausa hablábamos un poco de cómo se han desplegado a nivel nacional, cuántos elementos del ejército están trabajando en esta labor, y también me gustaría saber si tienen asignado un presupuesto especial para esta situación de emergencia o han tenido que trabajar con los recursos con los que ya contaban. Tenemos una cantidad de efectivos haciendo labores de acompañamiento de 10.611, ha ido aumentando. Y aquí es importante hacer ver que la primera orden que recibimos del señor presidente fue reforzar las fronteras, y el Comando Supul, que es la unidad que tenemos nosotros permanentemente cuidando los pasos fronterizos, fue reforzada con 2.000 efectivos más. Teníamos hasta ese momento 142 puntos que cuidábamos de manera permanente en toda la frontera, incluyendo la frontera marítima. Y lo hicimos llegar a 171 puestos permanentes, y ahora a este momento ya tenemos 186 puestos permanentes, porque lo que estaba sucediendo es que por algunos puntos ciegos según las denuncias, estuvieron pasando gente que venían de otros países, que cuando se cerraron las fronteras aéreas comenzaron a buscar estas alternativas. Y bueno, todo lo largo que tiene la frontera es bien difícil, pero nosotros fuimos seleccionando todos aquellos puntos por los cuales se podía facilitar ese paso, de tal manera que tenemos ya 186 puntos permanentes en toda la frontera. Y como les digo, los 10.611 efectivos que estamos trabajando de manera directa, pero también hay personal de sanidad militar que, si bien es cierto, no está haciendo las funciones de acompañamiento a la policía, pero también están contribuyendo porque son parte del gabinete ampliado de salud y dan su contribución, y también nos permiten a los que estamos en el terreno pues mantenernos saludables y mantenernos siempre apoyando a la policía. Con eso pues la cantidad de efectivos es mayor. Como les decía, otra de las funciones que tenemos somos los responsables de la logística en esta actividad, y también estamos responsabilizados de cuidar algunos de los centros de contención. En algunos nosotros somos los responsables de la seguridad, y también hay oficiales que están encargados de administrar ese centro de contención, y cuando digo administrar, la responsabilidad de ellos es estar viendo los requerimientos que tienen las personas que están cumpliendo la cuarentena y de todo el personal que está en apoyo a ese centro, es decir, ver camas, comidas, todo lo que implica que ese funcione. Esa es otra de las actividades que tenemos como Fuerza Armada, pero también hemos estado acompañando cuando hay un movimiento de personas de una frontera hacia un centro de contención. Hemos estado también apoyando con dar la escolta a esos convoyes. Adicionalmente, lo que han visto que hemos estado con la Policía Nacional Civil
supervisando que se esté cumpliendo con la medida de la cuarentena domiciliar, que es donde hemos visto en los puntos de control en las carreteras. Esa es otra de las funciones que hemos estado desarrollando. Y adicionalmente a eso, estamos sin descuidar la parte de la seguridad, que si bien es cierto ahora se enfocó el esfuerzo hacia la emergencia por el problema del coronavirus, también estamos no descuidando la parte de la seguridad. Porque han disminuido los hechos delictivos, me refiero a los asesinatos, pero sí ya se reportaban algunos asaltos, por ejemplo, en la zona del centro de San Salvador, en algunos negocios. Pero ya que hablaba, ministro, de este tema, del acompañamiento que están teniendo ustedes, especialmente en la zona fronteriza, ¿hay algún elemento que esté en este momento siendo revisado por sospecha por coronavirus? Porque entiendo tienen una protección especial o tienen que trabajar en una protección especial porque pudieron haber estado cerca a los casos que hasta ahora se han detectado positivos. Bueno, todos nuestros efectivos también están sometidos a los controles sanitarios que establezca el MinSal. En ese sentido, las personas de nosotros que han estado en contacto con la población, de acuerdo a los requerimientos de ellos, se les están haciendo también pruebas, los chequeos que corresponden para garantizarnos que no vaya a estar contagiado y vaya a seguir transmitiendo este virus al resto de las personas. Y se les ha ido proporcionando en la medida de lo posible todos los elementos, todos los implementos de sanidad que sean necesarios para protegerse también, para protegerse ellos. Ministro, ya que estaba hablando de los puntos ciegos y cómo están cuidando las fronteras, ¿cuántas personas han sido detenidas por intentar ingresar por esos puntos ciegos al país? Se han remitido, bueno, aquí hay diferentes datos, porque sí, hay unos que son directamente de policía, de aduanas, pero nosotros también tenemos una cantidad, ya le digo de cuánto es. Que sigue intentando la gente, sí, ministro, entrar al país. Tenemos 136 personas que han intentado cruzar la frontera y la Fuerza Armada ha intervenido y se los ha puesto a disposición de por puntos ciegos. Por puntos ciegos. Y en otros lugares donde está solo la policía, que también ellos han retenido a estas personas y llevado... Entonces son más. Sí, y algunos que... muchos extranjeros con la presencia de la Fuerza Armada o de la policía ya no han cruzado la frontera, sino que al ver la presencia pues se regresan. Pero sí hay esta cantidad que nosotros tenemos registrada de gente que intentó, y lo que se estuvo escuchando pues que mucha gente, algunos pasaron por los puntos, pero se fueron reforzando. Coyotes o personas que dedican popularmente coyotes o al tráfico de personas cobrando para ingresar de manera ilegal a El Salvador. Esa era la denuncia. Nosotros hemos estado dando respuestas a las denuncias que han hecho con las autoridades que corresponde participar, y hemos ido a verificar. Obviamente el que está haciendo algo malo se va a esconder, pero no hemos encontrado, al menos nosotros, a ninguna persona que lo esté haciendo, aunque sí hay quejas. A mí me decían anoche sí que en el paso fronterizo, el Coco se llama, está en Chalchuapa, que allí estaban pasando, yo había estado ahí una noche, o sea, efectivamente yo estuve allí, y por todo lo que yo observé y por todo lo que conversé con los soldados, ya estaba totalmente cerrado, y sí observé que al lado de Guatemala habían acordonado y estaban ellos controlando, porque hay una calle, y por el lado nuestro también, eso estaba prácticamente muerto, pero la gente decía que estaba pasando. De todas maneras, nosotros siempre vamos a verificar, mandamos a oficiales a que vayan a supervisar el trabajo que están haciendo los soldados. No hemos detectado que eso haya sido así. Ministro, ¿el ánimo de la tropa cómo está, el de los elementos? Bueno, la también moral... hay temor. No, fíjese que hay gente que le mete morbo a esto, y le voy a poner bien un ejemplo bien práctico. Dicen, bueno, yo no sé cuántos días tengo, pero sí sé que tengo más de un mes de no salir absolutamente, porque comenzamos antes. Pero hay tropa que tiene, hoy hay una tropa que tiene desde el día que se decretó la emergencia,
que a ellos les tocaba, se presentaron, inclusive por eso nos demoramos un día más en completar todo el comando Zumpur, porque en la medida que se fueron presentando, y ellos no han salido, pero ¿cuántos días tienen? Otros van a cumplir 15 días. Y hay gente que dice que pobrecitos, que no son de hierro, pero ahorita tenemos un contingente en Líbano y ellos hacen allá 15 meses en estas condiciones. Y, están haciendo su trabajo, está calculado, hay medidas, hay actividades de personal que permiten que ellos se estén relajando y que estén siempre con la moral en alto. Y todo eso nosotros como Fuerza Armada también lo estamos supervisando. Nosotros estuvimos en Irak 8 meses y 8 meses, no 15 días. Ahora, las políticas de personal lo que están encaminadas es a que, de acuerdo a la necesidad, a cómo esté la situación, nosotros vamos viendo si vamos liberando gente controlada, cuánto tiempo, y si no, pues extendemos más, pero hay un cálculo de personal que establece cuántos son los días máximos que una persona, un militar puede estar, dijéramos, en un régimen de emergencia, sin que vaya a pasar algo. Pero sí hay políticas para evitar que el soldado se vaya a sentir mal, pero de ahí hay otro ejemplo acá, por ejemplo, la Marina. La Marina tiene una unidad que es la que hace el trabajo en contra del narcotráfico, que para poder ser eficiente necesitan internarse en el mar al menos 15 días, pero normalmente hacen 20, 22, hasta 28 días. Y ellos están trabajando normal. Cuando vienen acá están con la moral en alta, porque hay otras políticas que les permite eso, que hay compensaciones para que ellos estén así. Entonces, estamos controlando eso. La tropa tiene la moral en alto, y he andado por todos los puestos, he conversado con ellos, dan algunas necesidades que nos las hacen ver y se las estamos supliendo. Y en eso consiste el trabajo. El militar siempre tiene un sacrificio, porque usted, por ejemplo, un médico que hace turno, hace 24 horas de turno, está en la primera línea en este momento, pero él al salir del turno se va a su casa a descansar. El militar no se va a su casa a descansar, continúa ahí, pero estamos adiestrados para eso, estamos preparados para hacer eso y sabemos nosotros desde que entramos que vamos a hacer eso. Y otro caso es que cuando ingresa el recluta, pasa 3 meses sin salir. Ingresa, el cadete también pasa 2 meses sin salir para salir la primera vez, que es más que lo que llevamos en esta emergencia. Claro. Ministro, una última consulta. Sabemos que no hay operación ahorita en el aeropuerto internacional San Romero, pero sí sabemos que las fronteras, pues obviamente no se le puede negar el derecho a un salvadoreño de ingresar, es decir, pueden seguir llegando. ¿Cuántas personas están ingresando a diario al país? Y entendemos que estas personas pasan directamente a hacer cuarentena. Sí, esto es una tarea y una actividad. Primero, si depende de dónde vengan, ahí entra Cancillería también para hacer los diferentes trámites y autorizaciones, Migración y Extranjería, aduanas, todos ellos participan de esto, y sí han estado ingresando salvadoreños que estaban afuera porque es un derecho que tienen. Ayer ingresaron, no tengo bien el dato, de unos estudiantes que estaban en otro país, pero sí siguen ingresando algunas personas, pero todo de manera legal, y se les aplica el protocolo, que hacen toda la documentación y van a los centros de contención. Bueno, gracias, ministro, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Nada más aprovechar para decirle a la población que se quede en casa, que si no es estrictamente necesario estar en la calle, que no salga, que no arriesgue por gusto, porque ya sabemos que el virus está acá. No es meter temor, sino prevención para toda la población, y que ese es el trabajo y esa es la razón de ser de nosotros, acompañar a la Policía Nacional Civil para que se pueda proteger la población. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a un corte, regresamos. Tengan todos muy buenas tardes.
tardes, bienvenidos a los deportes. Las buenas noticias que comienzan a llegar. Rudy Gobert, el primer positivo por coronavirus en la NBA, y su compañero de equipo Donovan Mitchell, que resultó contagiado días después, estarían ya curados de la enfermedad, según adelantó Sam Charania del prestigioso The Athletic, que apunta a fuentes cercanas a la liga y a los propios jugadores. La propia NBA anunció el pasado 12 de marzo que el pívot francés había dado positivo en el test de coronavirus, una noticia que cayó como una bomba en la liga, que decidió suspender desde este momento todos los partidos y cancelar los que estaban a punto de empezar en esa jornada. Ahora, apenas 15 días después, los dos parecen haber ganado la batalla contra el coronavirus y estarían presuntamente curados en tiempo récord, pero aún habiendo dado ahora negativo en el test, deberán guardar otra cuarentena en confinamiento en sus domicilios durante al menos otras 2 semanas. Y Novak Djokovic anunció que hizo un donativo de €1 millón a Serbia para ayudar a su país en la lucha contra el nuevo coronavirus. Nuestro donativo está destinado a la compra de respiradores, que son indispensables para salvar vidas, y a la compra de otros equipamientos sanitarios. Fue lo que declaró Djokovic en una videoconferencia organizada por sus portavoces en Belgrado. Nole, que tiene su residencia fijada en Mónaco, se encuentra actualmente con su familia en Marbella, España, respetando las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades de ese país. Y Djokovic no ha sido el único, ya que en plena lucha mundial contra el coronavirus, Mohamed Salah, quien habitualmente lleva a cabo diversos proyectos solidarios en favor de Nagrij, donde nació, y de los más necesitados de su país, en esta ocasión el extremo de Liverpool hizo una donación de más de €1 millón para que los hospitales de Egipto continúen su lucha contra el COVID-19. Fue el exministro de Deportes y Juventud de Egipto, Khaled Abdul Aziz, quien hizo pública la cantidad entregada por Salah para contribuir a que su país supere esta crisis sanitaria. El gobierno de Egipto solo reconoció oficialmente 24 personas fallecidas y 495 contagios, pero desde hace varios sectores se dice que las cifras son mucho más altas. Y nosotros de esta manera nos damos un corte y ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a actualizar la información que se genera en los Estados Unidos, el país que encabeza la lista de los contagios a nivel mundial. Y Laura Sepúlveda nos cuenta acerca de la situación que se vive en Nueva York, que se ha convertido en el foco de la pandemia en este país norteamericano. Adelante. Nueva York se sigue consolidando como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, registrando en este momento 37.258 casos con más de 385 muertes. Durante las últimas 24 horas se reportaron 84 fallecimientos a causa del COVID-19. Pese a eso, varias personas siguen saliendo a las calles de Nueva York, a las calles de la Gran Manzana, y todo esto precisamente porque estamos comenzando una nueva temporada de primavera. El buen clima hace que la gente quiera salir y las restricciones no están demarcadas de tal forma que se prohíba la salida de personas del común a la calle. La restricción viene más que todo para el comercio. De la misma forma, el gobernador del estado de Nueva York sigue haciendo un llamado a las autoridades federales, al presidente de los Estados Unidos, para que envíe la cantidad de respiradores que se necesitan. Son alrededor de 30,000 los que están solicitando, pero por su parte el gobierno federal dice que presume que algunos estados están excediendo en las solicitudes y que no van a necesitar todos estos equipos que están solicitando. Pero el personal médico ya en diferentes ocasiones dice que tiene una escasez en los artículos que necesitaría para poder atender esta emergencia, y por eso la importancia de que todos seamos conscientes también de que si tenemos tapabocas N95 los podemos donar a un centro médico y allá sin duda les van a dar un mejor uso de los que podemos darle en casa. También un llamado a la gente para que permanezca en sus hogares, y recordemos que esto hace parte de la responsabilidad que todos tenemos para controlar la pandemia, que día a día va cobrando más vidas. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Gracias, Laura, por la información. Y sabe, quien está trabajando desde casa es el primer ministro británico Boris Johnson, luego de resultar positivo a COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el viernes que dio positivo en la prueba del coronavirus, tras mostrar síntomas leves.
Hola amigos, quiero ponerlos al día sobre algo que está sucediendo hoy, que es que he desarrollado síntomas leves del coronavirus, es decir, fiebre y una tos persistente. Y por consejo del director general de salud me he realizado una prueba que ha resultado positiva. Así que estoy trabajando desde casa, me estoy aislando a mí mismo. Johnson afirmó que mediante videoconferencias seguirá liderando la respuesta del gobierno contra la pandemia. Y agradeció a los trabajadores del Servicio Público de Sanidad británico por sus esfuerzos en la lucha contra la propagación del virus. A principios de esta semana, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, también dio positivo. Y ahora nos vamos hasta Irán, uno de los países con mayores casos de coronavirus en el mundo. Y es que 400 personas perdieron la vida en las últimas horas por haber utilizado alcohol etílico, esto para tratar el COVID-19. Alrededor de 480 personas han fallecido y 2.850 enfermaron hasta el momento al ingerir alcohol metílico en toda la República Islámica de Irán, dijo el viernes un médico iraní que ayuda al Ministerio de Salud. El consumo de alcohol está prohibido en Irán. Los envenenamientos se producen como remedios falsos para el nuevo coronavirus propagado por las redes sociales, donde la gente sigue sospechando profundamente del gobierno después de que minimizó la crisis durante días antes de que se abrumara al país. Otras naciones solo tienen un problema, que es la nueva pandemia de coronavirus, pero estamos luchando en dos frentes aquí, dijo el doctor José Hassanian, asesor del Ministerio de Salud de Irán, quien dio las cifras más altas. Tenemos que curar a las personas con intoxicación por alcohol y también combatir el coronavirus, agregó. En los mensajes enviados en las cuentas de redes sociales iraníes, en farsi, sugirieron falsamente que un maestro de escuela británico y otros se curaron del coronavirus con whisky y miel, según una historia sensacionalista de principios de febrero, mezclado con mensajes sobre el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. Algunos creyeron erróneamente que beber alcohol de alta resistencia mataría el virus en sus cuerpos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y a pesar que el virus ha ido mutando y que con ello ha ido atacando a diferentes sectores, sin duda uno de los más afectados son los adultos mayores. Los voluntarios preparan bolsas de comestibles para entregar a las personas mayores que están aisladas socialmente debido al nuevo coronavirus. Para aquellos que están acostumbrados a ser más activos, verse obligados a quedarse en casa y depender de otros para comprar alimentos y otras necesidades puede ser desalentador. Casi 1 de cada 3 adultos mayores en los Estados Unidos vive solo y muchos tienen problemas de salud crónicos, lo que los hace vulnerables a la soledad y la depresión. Las tasas de suicidio entre los mayores de 75 años se encuentran entre las más altas de la nación. Sin embargo, Catherine Ramos, especialista en envejecimiento mental y salud mental de la Universidad de Duke, dice que muchas personas de la tercera edad son capaces de hacer frente, ya que son bastante resistentes y bastante ingeniosas. Mantenerse en contacto con los demás, incluso si es solo virtualmente, es importante. Rose Stroh dice que sus hijos no pueden visitarla en este momento, pero tiene videollamadas regulares. No me están visitando durante esta crisis, pero hacemos FaceTime 3 o 4 veces al día, solo para verificar y asegurarme de que no necesito nada porque no me quieren dejar salir. El grupo entrega comida a personas mayores encerradas y también se ha estado comunicando por teléfono. La voluntaria Jessica Sando está llamando a las personas mayores para verificar cómo están y preguntarles sobre sus necesidades de entrega de comestibles. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y vamos a cambiar un poco de información y vamos a dejar de lado los casos de COVID-19 en el mundo y vamos a hablar acerca de la reacción que ha tenido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego que Estados Unidos lo acusara de narcoterrorismo y ofreciera una recompensa a quien lo logre capturar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió el jueves a su par de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser acusado por Washington de aliarse con guerrilleros colombianos para inundar el territorio estadounidense con cocaína. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy, racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Estados Unidos ofreció $15 millones por informaciones que permitan detener a Maduro y fijó otras recompensas por otros funcionarios y exfuncionarios del chavismo. Y si un día el imperialismo
y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Las acusaciones implican un aumento de la presión contra Maduro, cuya reelección en 2018 fue considerada fraudulenta por más de medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza, que consideran al jefe parlamentario Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab dijo que se abrió una investigación contra Guaidó y otros opositores por el delito de golpe de Estado. Así finalizamos nuestro recorrido a nivel internacional. Continuamos comprometidos por mantenerlo informado hasta sus hogares. Buenas tardes. Gracias, Graciela, por la información. Esto es parte de lo que está ocurriendo también en el ámbito internacional. Nos mantenemos atentos. Y bueno, ante el llamado a permanecer en casa, le queremos contar que la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios se está preparando para lanzar próximamente cursos en línea. Esto a través de su plataforma virtual, y capacitadores de gran trayectoria estarán impartiendo clases sobre diferentes temáticas a través de la red. La escuela RSM, escuche bien, ofrece diplomados, posgrados y talleres en las áreas de las comunicaciones desde hace 2 años, convirtiéndose en un referente en su modelo educativo, no solo a nivel nacional, sino regional. Y así concluimos esta entrega informativa, invitándole también a que permanezca pendiente de nuestras redes sociales. Ahí le estamos actualizando constantemente sobre información de última hora. Y recuerde también estar pendiente de Noticiero Hechos fin de semana, que también lo hemos alargado a 1 hora de completa información, sábado y domingo a las 7:30 de la noche. Por nuestra parte será hasta el lunes. Feliz fin de semana.